Bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube. Rosa llegó a las 6 de la mañana, como siempre. Antes de que el sol terminara de salir, ella ya estaba en el estacionamiento del edificio Altamira, el más lujoso del centro financiero de la ciudad. Bajó del microbús con su bolsa de tela verde, la misma de siempre, la que cargaba su uniforme, sus guantes de hule y el almuerzo que había preparado desde las 5. Un recipiente con arroz, un poco de frijoles y una tortilla que sobraba del día anterior. No era queja. Era su realidad, y Rosa la cargaba sin drama. Tenía 52 años, aunque muchos le echaban más. No por descuido, sino por el tipo de vida que deja marca. Manos ásperas, espalda cansada, ojeras que no desaparecen aunque duermas. 3 hijos, una renta que apretaba cada quincena y un marido que había muerto 6 años atrás dejándole solo deudas y recuerdos mezclados. Pero Rosa era puntual. Rosa era discreta. Rosa nunca daba problemas. Llevaba 4 años limpiando los pisos 11 al 15 del edificio Altamira. Conocía cada rincón, cada mancha difícil, cada esquina que la aspiradora no alcanzaba. El personal de seguridad la saludaba por su nombre. Algunos ejecutivos jóvenes le decían buenos días cuando la cruzaban en los pasillos. No todos, pero algunos. El piso 12 era el que más trabajo le daba. Ahí estaba la oficina principal de Grupo Navarro, una empresa de inversiones que ocupaba todo ese nivel. 42 escritorios, 3 salas de juntas, una cocina ejecutiva y el despacho privado del señor Navarro, que siempre olía a cigarro caro aunque supuestamente estaba prohibido fumar adentro. Rosa nunca había hablado directamente con él. Lo había visto muchas veces, claro. Era imposible no notarlo. Alto, trajeado, con ese tipo de seguridad que tienen los hombres que nunca han tenido que preocuparse por el dinero. Hablaba fuerte, caminaba como si el espacio le perteneciera y miraba a través de la gente, no hacia ella. Para él, Rosa no existía. Era parte del mobiliario. Como las plantas del lobby o los cuadros abstractos de los pasillos. Algo que estaba ahí, que funcionaba, y que no merecía atención. Eso estaba a punto de cambiar. Aquella mañana de martes, Rosa entró al piso 12 con su carrito como cualquier otro día. Empujó la puerta de servicio, acomodó sus cosas y comenzó por la sala de juntas grande, que siempre quedaba destrozada después de las reuniones de lunes. Había vasos sin lavar, platos con restos de comida, servilletas tiradas en el suelo. Nada que no hubiera visto antes. Estaba terminando de trapear cuando escuchó pasos. Pasos que conocía. Rápidos, duros, con esa cadencia particular de alguien que nunca tiene que esperar. Rodrigo Navarro entró a la sala sin mirarla. Caminó directo hacia la cabecera de la mesa, dejó caer su portafolio encima y luego, sin voltear, sin siquiera detenerse, pasó por encima del trapeador mojado que Rosa sostenía. El piso quedó marcado de nuevo. Huellas perfectas sobre el área que acababa de limpiar. Rosa se quedó quieta un momento, mirando las marcas. Respiró. Volvió a trapear en silencio. Rodrigo Navarro nunca se detuvo. Nunca dijo nada. Y eso, en ese momento, fue suficiente para él. Rosa terminó de trapear la sala de juntas sin decir una sola palabra. No era la primera vez que algo así pasaba. En 4 años de trabajo en ese edificio, había aprendido que ciertas personas simplemente no la veían. No era personal, se decía a sí misma. Era solo, la forma en que funcionaba ese mundo. El mundo de arriba y el mundo de abajo, separados por algo invisible pero sólido como el concreto. Guardó el trapeador, acomodó las sillas y salió de la sala en silencio. Pero mientras empujaba su carrito hacia el siguiente cuarto, algo le quedó dando vueltas en la cabeza. No era rabia, todavía no. Era más bien esa sensación incómoda que se instala cuando alguien te trata como si no ocuparas espacio en el mundo. Como si tu presencia fuera un inconveniente, no una persona.
Sacudió el pensamiento y siguió trabajando. A las 9 de la mañana, el piso 12 empezó a llenarse de gente. Ejecutivos con café en la mano, secretarias contestando teléfonos, voces mezcladas con el sonido de teclados. Rosa se movía entre todos ellos como siempre, pegada a las orillas, sin interrumpir, sin molestar. Fue entonces cuando escuchó la voz de Rodrigo Navarro por primera vez dirigida hacia ella. No fue un saludo. Estaba parado junto a la recepción del piso, hablando con su asistente, una chica joven llamada Valeria que siempre trataba a Rosa con amabilidad. En un momento, Rodrigo volteó, la vio empujando el carrito frente a su despacho y frunció el ceño. ¿A qué hora termina esto?, preguntó, pero no le hablaba a Rosa. Le hablaba a Valeria, como si Rosa no pudiera responder por sí sola. Valeria abrió la boca, pero Rosa respondió antes, con calma. En unos 20 minutos, señor. Solo me falta el pasillo. Rodrigo la miró. Un segundo. 2. El tipo de mirada que no evalúa a una persona, sino que confirma lo que ya pensaba de ella. Que sea menos. Tengo reunión a las 10 y no quiero ese carrito en el pasillo cuando lleguen los clientes. Dicho eso, entró a su despacho y cerró la puerta. Rosa asintió aunque ya nadie la miraba. Valeria le lanzó una mirada de disculpa, esa mirada que Rosa conocía bien. La mirada de las personas buenas que están atrapadas cerca de personas difíciles y no saben bien qué hacer con eso. No te preocupes, Rosa, murmuró Valeria en voz baja. No me preocupo, respondió Rosa, y era verdad. Terminó el pasillo en 18 minutos. Recogió su carrito, lo llevó al cuarto de limpieza del servicio y se sentó un momento en el pequeño banco de madera que había junto a los lockers. Sacó su recipiente de comida aunque todavía no era hora de almorzar. Solo necesitaba un minuto. Pensó en su hijo mayor, Daniel, que estaba terminando el último semestre de contabilidad en la universidad pública. Pensó en lo que le había costado a los dos llegar hasta ahí. Las quincenas ajustadas, los trabajos extra de Rosa en fines de semana, los años en que Daniel trabajaba de noche y estudiaba de día sin quejarse. Pensó en eso y el comentario de Rodrigo Navarro se hizo pequeño. Muy pequeño. Guardó su recipiente, se puso de pie y volvió a trabajar. Lo que Rosa no sabía en ese momento era que esa misma semana, Daniel recibiría una llamada. Una llamada que cambiaría muchas cosas. No solo para él. Para todos. Los días siguientes fueron iguales, pero peores. No de golpe. Así no funcionan estas cosas. Fue poco a poco, casi sin que uno pudiera señalar el momento exacto en que cruzó la línea. Rodrigo Navarro no gritaba, no insultaba directamente. Era más sutil que eso, y por eso mismo era más difícil de ignorar. El miércoles, Rosa estaba limpiando el vidrio del corredor principal cuando Rodrigo pasó con dos clientes importantes. Hombres de traje, maletines, ese tipo de visita que ponía nervioso a todo el piso. Rosa se hizo a un lado de inmediato, como siempre hacía. Pero Rodrigo, al pasar, hizo un gesto con la mano. Un gesto pequeño, casi imperceptible. Como el que se hace para apartar algo del camino. No dijo nada. Solo ese movimiento, como si Rosa fuera un objeto que estorbaba la vista. Uno de los clientes ni siquiera lo notó. El otro sí, y tuvo la decencia de sentirse incómodo, aunque tampoco dijo nada. Rosa siguió limpiando el vidrio. El jueves fue diferente. Rodrigo entró al piso más temprano que de costumbre y encontró a Rosa terminando de limpiar su despacho. Era parte de su rutina, siempre lo hacía antes de las 8 para no interferir con su horario. Pero ese día él llegó 20 minutos antes sin avisar a nadie. La encontró adentro y reaccionó como si hubiera descubierto algo grave. ¿Quién le dio acceso a mi despacho?, preguntó en voz alta, mirando hacia afuera, hacia Valeria que acababa de llegar. Señor Navarro, Rosa siempre limpia su oficina a esta hora, es parte de él.
No me interesa la rutina, cortó él. No quiero a nadie dentro de mi despacho cuando yo no estoy presente. Eso se cambia desde hoy. Rosa estaba parada en medio de la habitación, con el plumero en la mano, sin saber bien si salir o esperar que terminaran de hablar de ella como si no estuviera ahí. Salió en silencio. En el pasillo, sintió algo que no era tristeza exactamente. Era vergüenza. Y la vergüenza es peor porque no siempre es tuya, a veces te la ponen otros encima y tú la cargas igual. Esa tarde, al terminar su turno, Rosa llamó a Daniel desde la parada del microbús. ¿Cómo estuvo tu día, ma? Preguntó él. Normal, dijo ella. ¿Y el tuyo? Daniel dudó un segundo antes de responder. Bien. Oye, ma. ¿Esta semana puedes el viernes en la tarde? Quiero contarte algo. ¿Algo malo? No, dijo él, y Rosa pudo escuchar que sonreía. Algo bueno. Creo. Rosa no preguntó más. Colgó, subió al microbús y se fue a casa pensando en esa palabra. Creo. Daniel nunca decía las cosas completas hasta estar seguro. Era igual que ella en eso. El viernes llegó rápido. Pero antes de que Rosa pudiera encontrarse con su hijo, el viernes por la mañana pasó algo en el piso 12 que ninguno de los dos esperaba. Rodrigo Navarro llegó acompañado de 3 personas del Corporativo Central. Gente de la oficina matriz, de la ciudad capital. Caras nuevas, actitud seria. Había una reunión importante que nadie del piso había anticipado. Y necesitaban el salón grande. Limpio. Listo. En 40 minutos. La coordinadora del edificio llamó a Rosa casi corriendo. Rosa, necesito que hagas el salón grande del 12 ahorita, ¿puedes? Ya lo limpié esta mañana, respondió Rosa. Lo sé, pero lo volvieron a usar anoche para una cena y quedó mal. Por favor. Rosa subió. Entró al salón. Y sí, estaba mal. Copas sucias, platos sin recoger, una mancha de vino tinto en el mantel de la mesa principal que ya había penetrado la tela. Trabajó rápido y en silencio, como siempre. Faltaban 10 minutos para la reunión cuando Rodrigo entró al salón para revisarlo antes de que llegaran los visitantes. Caminó despacio, miró la mesa, los vasos, las sillas alineadas. Rosa todavía estaba ahí, recogiendo los últimos utensilios de su carrito. Rodrigo la miró. Esto no está bien, dijo, señalando el mantel. La mancha de vino había desaparecido casi por completo, pero quedaba una sombra tenue, casi invisible si no la buscabas. Señor, la mancha era profunda, hice lo que. No me explique, interrumpió él, con esa frialdad que era peor que un grito. Si no puede hacer bien su trabajo, hay formas de resolver eso. Y salió del salón. Rosa se quedó parada junto al carrito. Hay formas de resolver eso. Todos en el pasillo lo habían escuchado. Si alguna vez sentiste que el trabajo duro no era suficiente para ciertas personas, sabrás exactamente lo que Rosa sintió en ese momento. Y sabrás también por qué esta historia merece ser contada hasta el final. Rosa no durmió bien esa noche. No era el cansancio del cuerpo, ese lo manejaba desde hacía años. Era otra cosa. Ese tipo de insomnio que viene cuando algo te da vueltas en la cabeza y no encuentra salida. Las palabras de Rodrigo Navarro seguían ahí, instaladas como una astilla pequeña que no duele mucho pero que tampoco deja de molestar. Hay formas de resolver eso. No era la primera vez que alguien la amenazaba con el trabajo, aunque nunca de forma tan directa. Pero esta vez algo se sentía diferente. Más frío. Más calculado. Se levantó a las 4:30, mucho antes de su alarma, y se puso a hacer café mientras la casa dormía. Se sentó en la cocina pequeña, con su taza entre las manos, mirando la oscuridad por la ventana. Pensó en sus hijos. En la renta.
en que ya llevaba 4 años en ese edificio y nunca, ni una sola vez, le habían puesto una queja formal. Siempre puntual, siempre sin problemas, siempre invisible de la mejor manera posible. Eso tendría que contar para algo, pensó. Tendría que ser suficiente. El viernes por la tarde, cuando terminó su turno, Rosa tomó el microbús directo a casa de Daniel. Él vivía en una vecindad a 15 minutos de ella, un cuarto pequeño que rentaba con lo que ganaba dando clases particulares de matemáticas mientras terminaba la carrera. La recibió en la puerta con una sonrisa que Rosa no le veía desde hacía tiempo. «Siéntate, ma». «¿Qué pasó?», preguntó ella, aunque la sonrisa de su hijo ya le estaba aflojando el nudo del pecho. Daniel sacó una hoja doblada de sobre su escritorio. La puso frente a ella con cuidado, como si fuera algo delicado. Rosa la tomó. La leyó despacio. Era una carta. Una carta formal de una empresa. Una empresa grande. La leyó 2 veces para asegurarse de entender bien. Daniel había aplicado, meses atrás, a un programa de analistas junior en una firma de auditoría e inversiones. Una de las más importantes del país. No le había dicho nada a su mamá para no generarle expectativas. Había pasado 3 rondas de entrevistas sin mencionar una sola palabra. Y lo habían aceptado. Fecha de inicio, 3 semanas. Salario, más de lo que Rosa ganaba en 2 meses. Rosa dejó la hoja sobre la mesa y miró a su hijo. Daniel tenía los ojos brillosos aunque trataba de disimularlo, como siempre, igual que ella. «Ma, ya no tienes que trabajar tanto», dijo en voz baja. «¿En serio? Cuando empiece, ¿podemos?». SHH, lo cortó Rosa, y lo abrazó fuerte. Se quedaron así un momento, los dos en silencio, en ese cuarto pequeño con el foco parpadeando y el ruido de la calle afuera. Rosa sintió que algo pesado se le caía de los hombros. Todo iba a cambiar. Tenía que cambiar. Ese fin de semana fue el mejor que Rosa había tenido en mucho tiempo. Cocinó para Daniel, hablaron hasta tarde, planearon cosas pequeñas pero importantes. Que si un departamento más grande, que si ella podía reducir sus horas, que si por fin podía ir al médico sin preocuparse por el costo. El lunes llegó con esa energía todavía encima. Rosa entró al edificio Altamira con algo diferente en los ojos. No arrogancia, no era su estilo. Solo esa calma que da saber que las cosas están mejorando. Que el esfuerzo de años está dando fruto aunque sea despacio. Subió al piso 12, acomodó su carrito y comenzó su rutina. Fue Valeria quien la encontró primero, antes de que Rosa pudiera siquiera empezar con el primer cubículo. «Rosa», dijo Valeria en voz baja, con esa expresión que no auguraba nada bueno. «El señor Navarro habló ayer con la coordinadora del edificio». Rosa se quedó quieta. «¿Qué pasó?». Valeria dudó. Miró hacia el despacho cerrado de Rodrigo. Luego volvió a mirar a Rosa. «Pidió que te cambiaran de piso», dijo. «Dice que quiere a alguien con más experiencia en espacios ejecutivos». Rosa procesó eso en silencio. «¿Y la coordinadora?». Dijo que lo iba a revisar. Que era un proceso. Pero Rosa, Valeria bajó aún más la voz, el señor Navarro tiene mucho peso en este edificio. Lleva años aquí, el contrato de su empresa representa una parte importante de él. Entiendo, dijo Rosa. Y sí entendía. Entendía perfectamente. El fin de semana de alivio, la carta de Daniel, la sensación de que todo mejoraba, todo eso seguía siendo real. Pero en este momento, parada en el pasillo del piso 12 con el carrito de limpieza en la mano, Rosa sintió como la esperanza y el miedo podían existir exactamente al mismo tiempo en el mismo pecho. Empujó el carrito y comenzó a trabajar. Pero algo había cambiado en ella. Algo que Rodrigo Navarro todavía no podía ver. La coordinadora del edificio se llamaba Marcela Ríos. Era una mujer de 40 años, eficiente,
directa, con ese tipo de carácter que se forma cuando llevas mucho tiempo manejando personas difíciles desde ambos lados de la jerarquía. No era mala persona. Pero tampoco era de las que se complicaban la vida por defender a alguien cuando había presión de por medio. Rosa la conocía bien. El martes por la mañana, Marcela la llamó a su oficina en el tercer piso. Una oficina pequeña, funcional, con una planta en la esquina que siempre estaba a punto de morirse y que Rosa había regado más de una vez sin que nadie se lo pidiera. Siéntate, Rosa. Rosa se sentó. Marcela acomodó unos papeles frente a ella sin prisa, como quien ordena sus pensamientos antes de hablar. Mira, voy a ser directa contigo porque te mereces eso, empezó. El señor Navarro presentó una solicitud formal para cambiar al personal asignado a su piso. No puso tu nombre explícitamente, pero la solicitud es clara en cuanto al perfil que busca. ¿Qué perfil?, preguntó Rosa. Marcela dudó un segundo. Alguien más joven. Con certificación en manejo de espacios corporativos de alto nivel. Hizo una pausa. Rosa, tú tienes 4 años aquí y tu historial es impecable. Eso lo sé yo y lo sabe todo el edificio. Pero el contrato de Grupo Navarro es significativo para nosotros. Rosa asintió despacio. ¿Cuándo? Todavía no hay fecha oficial. Estoy tratando de manejar esto de la mejor manera. Por ahora sigues en el 12, pero quería que lo supieras de mi parte antes de que te enteraras por otro lado. Gracias, Marcela. Rosa, dijo la coordinadora antes de que se levantara. Lo siento. De verdad. Rosa salió de la oficina, subió las escaleras de servicio despacio y se quedó un momento parada en el descanso entre el cuarto y el quinto piso, donde nadie pasaba a esa hora. Respiró hondo. No lloró. No era su momento para llorar. Pensó en Daniel. Pensó en que su hijo empezaba en 3 semanas en esa firma nueva. Pensó en que las cosas estaban cambiando y que este trabajo, aunque lo necesitaba, no era para siempre. Que Rodrigo Navarro podía quitarle el piso 12 pero no podía quitarle lo que había construido en silencio durante años. Se limpió las manos en el uniforme y siguió subiendo. Lo que Rosa no sabía, lo que nadie en ese edificio sabía todavía, era que Daniel esa misma mañana había llegado a su primera reunión de inducción en la firma de auditoría. Una firma llamada Castellanos y Asociados. Y que Castellanos y Asociados llevaba 3 meses realizando una auditoría externa a varios grupos empresariales de la ciudad. Entre ellos, Grupo Navarro. Daniel no lo sabía aún. Era nuevo, estaba en inducción general, conociendo caras y nombres y procesos. Pero en algún escritorio de esa misma firma, en alguna carpeta que todavía no había llegado a sus manos, había números. Movimientos. Irregularidades pequeñas que alguien había tratado de enterrar muy profundo. Cosas que un buen ojo en contabilidad podía encontrar. Y Daniel tenía muy buen ojo. Esa tarde, Rosa llegó a casa y encontró un mensaje de su hijo en el teléfono. Ma, el primer día estuvo bien. Esta empresa es seria, no como pensaba. Oye, ¿tú en qué edificio trabajas exactamente? Rosa frunció el ceño. Era una pregunta rara. Le respondió con el nombre. El edificio Altamira. Piso 12. Grupo Navarro. El teléfono tardó varios minutos en responder. Cuando lo hizo, el mensaje de Daniel fue corto. Ah. Qué curioso. Rosa miró esas 2 palabras un buen rato. Qué curioso. Le marcó de inmediato pero Daniel no contestó. Le mandó otro mensaje. ¿Qué quisiste decir? Nada. Probablemente estaba en alguna reunión todavía, pensó. Dejó el teléfono sobre la mesa y fue a preparar la cena. Pero esas 2 palabras no la dejaron en paz en toda la noche. Qué curioso. Daniel no hablaba así sin razón. Era preciso con las palabras, siempre lo había sido. Si dijo que curioso,
era porque algo lo era. Rosa no sabía qué. Pero algo en el fondo de su estómago le decía que lo estaba por descubrir. Y que cuando lo descubriera, todo iba a tener un sentido diferente. Daniel llamó al día siguiente, temprano. Antes de que Rosa saliera al trabajo. Ella estaba terminando de abrochar su uniforme cuando sonó el teléfono y vio el nombre de su hijo en la pantalla. ¿Todo bien?, preguntó ella de entrada. Sí, ma, oye, necesito preguntarte algo y quiero que me respondas con calma, ¿sí? Rosa se sentó en la orilla de la cama. Habla. El señor que dirige la empresa en tu piso, el que tiene el despacho grande, ¿cómo se llama exactamente? Rodrigo Navarro, dijo Rosa. ¿Por qué? Silencio de 3 segundos. Corto pero denso. ¿Y tú has tenido problemas con él? Rosa dudó. No era su costumbre hablar mal de las personas con las que trabajaba, ni siquiera con sus hijos. Había aprendido que las quejas viajan y los problemas se complican. Algunos roces, dijo finalmente. Nada grave. Ma. ¿Qué? Necesito que me cuentes la verdad. No para meterme en nada. Solo para entender algo que estoy viendo aquí. Rosa lo miró como si pudiera verlo a través del teléfono. Y le contó. Todo. El trapeador pisado sin disculpa, el gesto de apartar, la escena del despacho, la amenaza velada frente a todos, la solicitud para cambiarla de piso. Lo contó sin adornos, con la misma calma seca con que cargaba todo. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando Rosa terminó, hubo otro silencio. Ma, no te puedo decir todavía lo que estoy viendo. No porque no quiera, sino porque todavía no tengo todo claro y no quiero decirte algo que después no sea exacto. Pero quiero que sepas una cosa. ¿Qué cosa? Que ese señor tiene más problemas de los que cree. Rosa abrió la boca para preguntar más, pero Daniel ya estaba cerrando la conversación. Llega a tu trabajo normal, ma. No cambies nada. ¿Me escuchas? Nada. Colgó. Rosa se quedó con el teléfono en la mano, sentada en la orilla de su cama, con el uniforme puesto y la bolsa de tela verde en el suelo junto a sus pies. Ese señor tiene más problemas de los que cree. Llegó al edificio Altamira con esas palabras todavía resonando en algún lugar de su cabeza. Subió al piso 12, sacó su carrito y comenzó la rutina. Igual que siempre. Como si nada. Pero ese día el piso 12 estaba tenso. Se notaba en el aire. En la forma en que las secretarias hablaban más bajo que de costumbre. En que Valeria tenía una expresión preocupada que trataba de esconder detrás de la pantalla. En que 2 hombres que Rosa no había visto antes estaban sentados en la sala de espera con carpetas en las rodillas. Rosa limpió alrededor de ellos sin preguntar nada. A media mañana, Rodrigo Navarro salió de su despacho. Estaba trajeado como siempre, pero algo en él estaba diferente. Una tensión en la mandíbula. Los movimientos un poco más rápidos de lo normal. Esa energía particular de alguien que está controlando algo que amenaza con descontrolarse. Pasó junto a Rosa en el pasillo sin mirarla. Como siempre. Entró a la sala de juntas con los 2 hombres desconocidos y cerró la puerta. Valeria se acercó a Rosa en voz baja mientras ella limpiaba el área de la recepción. Son auditores externos, susurró Valeria, con los ojos abiertos. Llegaron sin cita. Bueno, técnicamente con cita, pero el señor Navarro no sabía que venían hoy. Pensaba que era la próxima semana. Rosa asintió sin decir nada. Lleva toda la mañana encerrado en llamadas, continuó Valeria. Nunca lo había visto así. No sé. Alterado. Rosa terminó de limpiar el mostrador y empujó su carrito hacia el siguiente pasillo. Por dentro, algo encajó. No todo. Todavía no. Pero suficiente para entender que lo que Daniel había visto en esos documentos de su empresa nueva tenía forma. Tenía nombre.
Y ese nombre era Rodrigo Navarro. Lo que Rosa no podía imaginar era la escala. Esa noche Daniel le mandó un mensaje. Sin texto. Solo una imagen. Era una captura de pantalla de un artículo de un portal de noticias financieras. Un artículo pequeño, casi sin importancia, publicado apenas esa tarde. 2 párrafos sobre una auditoría en curso a varios grupos de inversión de la ciudad. Sin nombres todavía. Solo la mención de irregularidades en el manejo de fondos de clientes. Rosa leyó el artículo 3 veces. Luego apagó la pantalla y miró el techo de su cuarto en la oscuridad. Rodrigo Navarro llevaba semanas tratándola como si ella fuera invisible. Como si fuera menos. Como si su opinión, su trabajo y su dignidad no valieran nada dentro de ese edificio de vidrio y mármol. Y mientras tanto, en silencio, sin que nadie lo notara, el mundo que ese hombre había construido sobre arrogancia y mentiras empezaba a moverse bajo sus pies. Muchos que han visto a alguien ser tratado así, en silencio, sin poder defenderse, saben que hay un momento en que la historia cambia. Y que cuando cambia, lo hace de golpe. Ese momento estaba cerca. Rosa lo sentía. La semana siguiente fue extraña en el piso 12. Extraña de esa manera que no se puede señalar con el dedo pero que todo el mundo siente. Como cuando el clima cambia antes de que llegue la tormenta y el aire huele diferente aunque el cielo todavía esté despejado. Los auditores volvieron el miércoles. Esta vez eran 3. Llegaron a las 8 de la mañana con maletines y laptops y se instalaron en la sala de juntas chica, la que daba al pasillo norte. Rosa limpió esa sala a las 7, antes de que llegaran, y cuando los vio entrar notó algo que no había visto antes en ese piso. Nadie los recibió con café. Nadie los saludó con esa amabilidad exagerada que el personal de Grupo Navarro usaba con las visitas importantes. Los dejaron pasar, les abrieron la sala y se alejaron rápido, como quien no quiere quedar cerca de algo que puede explotar. Rodrigo Navarro no salió de su despacho en toda la mañana. Rosa lo sabía porque pasó 3 veces por ese pasillo y la puerta estuvo cerrada las 3 veces. Sin voces adentro. Sin movimiento. Solo ese silencio denso que tienen las puertas cerradas cuando alguien está adentro pensando muy fuerte. A mediodía, Rosa estaba en el cuarto de servicio comiendo su almuerzo cuando sonó su teléfono. Era Daniel. Ma, ¿estás en el edificio ahorita? Sí, en mi descanso. ¿Qué pasó? Escúchame bien, dijo Daniel, y su voz tenía ese tono que Rosa reconocía. El tono de cuando su hijo estaba siendo cuidadoso con cada palabra. Esta semana van a pasar cosas en ese piso. Cosas que no tienen nada que ver contigo pero que van a hacer ruido. Quiero que sigas trabajando normal, que no comentes nada con nadie y que si alguien te pregunta algo, cualquier cosa, solo digas que tú te dedicas a tu trabajo y no sabes de los asuntos de la empresa. Daniel, ¿qué encontraste? Pausa. Encontré suficiente, ma. ¿Suficiente para qué? Para que ese señor tenga un problema muy serio. Rosa cerró su recipiente de comida despacio. ¿Estás tú metido en esto de forma oficial? Soy nuevo, ma. No soy yo solo. Hay un equipo completo. Yo solo soy parte del proceso. Pero sí, encontré algo que los demás habían pasado por alto y lo reporté a mis superiores esta mañana. Otra pausa. Lo que te puedo decir es que no es pequeño. Rosa procesó eso en silencio. ¿Estás bien tú? ¿Esto no te va a traer problemas en tu trabajo nuevo? Daniel soltó una carcajada corta, sin humor pero sin amargura tampoco. Ma, esto es exactamente el trabajo. Encontrar esto es lo que se supone que debo hacer. Colgaron. Rosa terminó su almuerzo sin saborearlo, guardó el recipiente y volvió al piso 12. El resto de la tarde fue normal en apariencia. Gente trabajando, teléfono sonando, el ruido cotidiano de una oficina. Pero Rosa empezó a notar cosas que antes no notaba, o que antes no tenía razón para notar.
Rodrigo Navarro salió de su despacho a las 3 de la tarde y caminó hacia la sala de juntas donde estaban los auditores. Antes de entrar se detuvo un segundo en el pasillo, se acomodó la corbata y respiró. Un gesto pequeño, íntimo, que la gente hace cuando está nerviosa y trata de no mostrarlo. Rosa estaba limpiando el corredor de enfrente. Rodrigo la vio. Por primera vez en semanas, la miró de verdad. No el vistazo de quien aparta un objeto del camino. Una mirada real, de 2 segundos, como si de repente hubiera recordado que ella era una persona. Luego entró a la sala y cerró la puerta. Rosa siguió trapeando. Pero algo en esa mirada le quedó dando vueltas. Era la mirada de alguien que de pronto se siente observado. De alguien que empieza a entender que el mundo que lo rodea sabe más de lo que él cree. El jueves llegó con una novedad. Marcela, la coordinadora, subió al piso 12 a media mañana. Buscó a Rosa en el pasillo norte y le habló en voz baja. Rosa, la solicitud del señor Navarro para cambiar el personal del piso, la cancelé esta mañana. Rosa la miró. ¿Por qué? Marcela dudó. Digamos que las circunstancias cambiaron, dijo simplemente. Y se fue sin explicar más. Rosa se quedó parada en el pasillo con el plumero en la mano, procesando eso. Las circunstancias cambiaron. 4 palabras. Pero Rosa entendía lo que significaban. Algo se estaba moviendo en las sombras de ese edificio, algo que tenía nombre y expediente y números en una carpeta de auditoría, y ese algo estaba cambiando el peso de las personas dentro de ese piso. Rodrigo Navarro, sin saberlo todavía, estaba perdiendo terreno. Y Rosa, sin haber dicho una sola palabra, sin haberse quejado ni confrontado a nadie, seguía exactamente en su lugar. Firme. Invisible para quienes no sabían mirar. Completamente presente para quienes sí. El viernes por la mañana, Daniel le mandó un mensaje temprano. Ma, el lunes va a ser un día importante. Solo quería avisarte. Rosa leyó el mensaje mientras esperaba el microbús, con el frío de la mañana en la cara y la bolsa de tela verde en el hombro. Guardó el teléfono. Respiró. Y por primera vez en mucho tiempo, esperó el lunes sin miedo. El lunes llegó con cielo gris y aire frío. Rosa se levantó a las 5 como siempre, preparó su café, acomodó su almuerzo en el recipiente y se puso el uniforme frente al espejo pequeño del baño. Se miró un momento. No con vanidad, sino con ese gesto que hace la gente cuando necesita recordarse a sí misma quién es antes de salir a enfrentar el día. Una mujer de 52 años. Manos trabajadas. Espalda resistente. 4 años de silencio y dignidad en un edificio que nunca la vio de verdad. Hoy era diferente. No lo sabía con certeza, pero lo sentía. Llegó al edificio Altamira a las 6:10. El guardia de entrada, don Fermín, la saludó igual que siempre. Buenos días, Rosa. Buenos días, don Fermín. Subió al piso 12. Todo parecía normal. Las luces de la oficina todavía apagadas, las sillas vacías, el silencio de las mañanas antes de que llegue la gente. Rosa empujó su carrito por el pasillo central y comenzó su rutina. Los cubículos primero, luego los baños, luego el área de la cocina ejecutiva. A las 8:30 empezó a llegar el personal de Grupo Navarro. Valeria llegó más temprana que de costumbre. Traía una expresión rara, contenida, como quien sabe algo y está haciendo esfuerzo por no mostrarlo. Saludó a Rosa con una sonrisa apretada y se fue directo a su escritorio. A las 9 llegaron los auditores. Pero esta vez no eran 3. Eran 5. Y venían acompañados de 2 personas que Rosa no había visto antes. Hombres de traje oscuro, actitud formal, que no eran de la firma auditora. Algo en su manera de moverse, en cómo revisaban el espacio antes de entrar, decía que venían de algún lugar con más autoridad que una empresa privada. El piso entero lo sintió. Las conversaciones bajaron de volumen.
Los teléfonos se contestaban en voz más baja. La gente miraba de reojo hacia la sala de juntas grande donde el grupo se había instalado. Rosa siguió limpiando. Rodrigo Navarro llegó a las 9:15. Entró al piso con su paso de siempre, seguro, rápido, sin mirar a los lados. Pero cuando vio el grupo reunido en la sala de juntas, algo en él cambió en una fracción de segundo. Un tropiezo invisible. Como cuando el pie espera un escalón que no está. Se recuperó de inmediato. Siguió caminando. Pero Rosa lo vio. Estaba limpiando el corredor lateral cuando Rodrigo pasó a 3 metros de ella. Esta vez no hizo ningún gesto de apartar. No la ignoró de la manera activa en que siempre lo hacía. Simplemente pasó, con la cabeza en otro lado, con el peso de algo más grande aplastando todo lo demás. Entró a su despacho. 10 minutos después, uno de los hombres de traje oscuro fue a tocarlo a la puerta. Desde el pasillo, Rosa pudo escuchar que la conversación dentro del despacho subía de tono. No las palabras exactas, solo el ritmo. La cadencia tensa de una discusión que uno de los dos lados no quiere tener. Valeria se acercó a Rosa casi sin querer, como buscando estar cerca de alguien tranquilo en medio de la tormenta. Son de la comisión reguladora, susurró, con los ojos abiertos. Vinieron con los auditores. Dicen que tienen documentación de irregularidades en el manejo de fondos de clientes. Años de irregularidades, Rosa. Rosa asintió sin decir nada. Estamos hablando de dinero de clientes que nunca llegó a donde tenía que llegar, continuó Valeria, ya sin poder contenerse. Inversiones fantasma. Rendimientos falsos. Gente que confió su dinero en esta empresa y... Se detuvo. Miró a Rosa. ¿Tú sabías algo? Yo limpio oficinas, Valeria, dijo Rosa con calma. Valeria asintió despacio, como si esa respuesta le dijera más de lo que parecía. A las 11 de la mañana, la puerta del despacho de Rodrigo Navarro se abrió. Salió el primero, seguido de los dos hombres de traje oscuro. Caminaron por el pasillo central del piso 12, ese pasillo que Rosa trapeaba cada mañana, ese pasillo donde Rodrigo había dejado sus huellas encima del piso limpio sin siquiera voltear. Todo el personal los miraba. Nadie hablaba. Rodrigo Navarro caminaba con la cabeza erguida todavía, con esa postura que había cargado toda su vida. Pero algo debajo de esa postura se había roto. Se notaba en los ojos. En la forma en que sus manos, normalmente sueltas y seguras, iban ligeramente cerradas a los lados del cuerpo. Pasó frente a Rosa. Esta vez no la ignoró. La miró. Y Rosa lo miró de vuelta. Sin triunfo, sin rabia, sin ninguna de las cosas que hubieran sido fáciles de sentir en ese momento. Solo la mirada serena de alguien que siempre estuvo ahí, que siempre fue real, y que nunca necesitó que él lo confirmara para saberlo. Rodrigo Navarro bajó la mirada primero. Siguió caminando hacia los elevadores con los hombres de traje a sus lados. El piso 12 quedó en silencio. Rosa terminó de limpiar el corredor, recogió su trapeador y lo metió al carrito con el mismo cuidado de siempre. En algún edificio del centro financiero de la ciudad, en una oficina de Castellanos y Asociados, un analista junior llamado Daniel guardaba su reporte en una carpeta y tomaba su primer café de la mañana. Había hecho su trabajo. Su madre había hecho el suyo. Y el piso 12, por primera vez en mucho tiempo, se sentía distinto. Como cuando abres una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada y entra aire de verdad. La noticia tardó 3 días en salir en los medios. No en los grandes periódicos de primera plana, no al principio. Primero apareció en un portal financiero pequeño, de esos que leen los que trabajan en el sector y casi nadie más. Un artículo técnico, frío, lleno de términos que la mayoría de la gente no entiende. Pero el título era claro. Grupo Navarro bajo investigación formal por presunto desvío de fondos de inversión privada. Rosa lo leyó en el teléfono esa noche, sentada en su cocina, con el mismo café de siempre.
Lo leyó 2 veces. Luego lo cerró y siguió con su noche. Al día siguiente el artículo ya había sido retomado por 3 medios más grandes. Para el jueves, el nombre de Rodrigo Navarro aparecía en titulares que hablaban de clientes afectados, de fondos que nunca existieron, de rendimientos fabricados durante años para mantener una imagen de éxito que era, en el fondo, una mentira muy bien vestida. El piso 12 cambió de un día para otro. La mitad del personal de Grupo Navarro no se presentó el miércoles. Los que llegaron hablaban poco, trabajaban con la cabeza baja y evitaban hacer contacto visual con cualquiera que preguntara algo. La sala de juntas grande, donde Rodrigo había recibido a clientes importantes con esa seguridad que daba náuseas, estaba cerrada con llave y sellada con una cinta que Rosa nunca había visto en ese edificio. Marcela, la coordinadora, subió al piso 12 el jueves por la mañana. Encontró a Rosa limpiando el pasillo norte, igual que siempre, con el carrito acomodado a un lado y los guantes de hule puestos. Rosa, dijo Marcela, y su voz tenía algo diferente. Algo más suave que de costumbre. ¿Tienes un minuto? Bajaron juntas a la oficina del tercer piso. La planta de la esquina seguía igual de marchita. Rosa pensó que debería regarla, pero no era el momento. Marcela se sentó frente a ella y juntó las manos sobre el escritorio. Quiero pedirte una disculpa formal, dijo directamente, por haber considerado la solicitud de Navarro para removerte del piso. Debí haberla rechazado de inmediato. Tu historial en este edificio no merecía eso y lo manejé mal. Rosa la miró en silencio. No te estoy diciendo esto porque las cosas salieran como salieron, continuó Marcela. Te lo digo porque es lo correcto y debí decírtelo antes. Lo entiendo, Marcela, dijo Rosa. Hay algo más. Marcela acomodó un papel sobre el escritorio y lo deslizó hacia Rosa. El edificio tiene una política de reconocimiento para personal con trayectoria limpia y antigüedad destacada. Llevas 4 años con evaluaciones perfectas. Nunca una queja, nunca una falta. Hizo una pausa. Hay un aumento que debió haberse aplicado hace un año y no se procesó por un error administrativo. Lo estamos corrigiendo con efecto retroactivo. Rosa miró el papel. Los números eran pequeños en el gran esquema de las cosas. No eran una fortuna. Pero eran reales y venían con una carta firmada que decía, en lenguaje formal y frío de recursos humanos, que Rosa Méndez era una trabajadora ejemplar. Rosa dobló el papel con cuidado y lo guardó. Gracias, dijo simplemente. Esa tarde, al salir del edificio, Rosa llamó a Daniel. ¿Cómo estás, ma? Bien, dijo ella. Oye, ¿tú puedes contarme ya lo que encontraste? Daniel soltó el aire despacio. Fue un patrón de años, clientes que invertían su dinero en fondos que en papel existían pero en la práctica no generaban lo que se les reportaba. La diferencia se quedaba en cuentas intermedias. Algunas personas perdieron ahorros de toda su vida. Pausa. Lo que yo encontré fue una inconsistencia en una tabla de rendimientos que no cuadraba con los estados de cuenta reales. Algo que alguien había ajustado manualmente pensando que nadie lo iba a notar. ¿Y tú lo notaste? Me enseñaste a ser cuidadoso con los números, ma. Desde chico. ¿Te acuerdas que revisabas cada recibo del súper para ver si no te habían cobrado de más? Rosa soltó una carcajada pequeña. La primera en muchos días. Cabrón, dijo en voz baja, con ternura. Boye, dijo Daniel, y su voz cambió ligeramente. ¿Cómo está el piso 12? Vacío, más o menos. Silencioso. ¿Y tú? Rosa miró el edificio Altamira desde la parada del microbús. Ese edificio de vidrio y mármol que había entrado a limpiar cada mañana durante 4 años. Que había recorrido de esquina a esquina sin que nadie le preguntara su nombre. Que había sostenido en orden y en limpieza sin reconocimiento, sin agradecimiento, sin que importara. Yo estoy bien, dijo Rosa.
Siempre estuve bien. Y era verdad. Rodrigo Navarro, en ese momento, estaba en una reunión con sus abogados tratando de contener un escándalo que ya no tenía contención posible. Su nombre estaba en los medios. Sus clientes lo buscaban furiosos. El edificio que había usado como escenario de su propia importancia ya no era suyo de la misma manera. Todo lo que había construido sobre arrogancia y mentiras estaba cayendo. No de golpe, que eso sería demasiado rápido. Sino despacio, pieza por pieza, de la misma manera en que él había humillado a Rosa. Poco a poco, en público, sin que nadie pudiera detenerlo. Historias como esta no ocurren solo una vez. Pasan más seguido de lo que creemos, en edificios como ese, en oficinas como esa, con personas como Rosa que cargan el mundo en silencio mientras otros se creen el centro de él. Y a veces, no siempre pero a veces, la vida encuentra la manera de equilibrar la balanza. Rosa subió al microbús. Guardó el papel doblado en su bolsa de tela verde. Y se fue a casa. Pasaron 3 semanas. El nombre de Rodrigo Navarro siguió apareciendo en los medios durante ese tiempo, cada vez con más detalle y menos glamour. Lo que empezó como un artículo técnico en un portal financiero se convirtió en una historia que la gente compartía y comentaba. No porque fuera extraordinaria en su tipo, sino porque era reconocible. Todo el mundo conoce a alguien como Rodrigo Navarro. Eso es lo que hace que duela de verdad. Los clientes afectados empezaron a hablar públicamente. Personas mayores que habían confiado sus ahorros de retiro. Familias que habían invertido el dinero de una herencia. Gente común que había creído en una promesa de rendimientos seguros y había terminado con carpetas vacías y cuentas que no cuadraban. Rodrigo Navarro no fue a la cárcel ese mes. Estos procesos son lentos, los abogados son caros y el sistema tiene sus tiempos. Pero su empresa fue intervenida, sus cuentas bloqueadas y su nombre quedó marcado con esa clase de mancha que no se limpia con dinero ni con contactos. El edificio Altamira siguió funcionando. Los pisos 11 al 15 fueron reasignados a otras empresas en proceso. El personal de Grupo Navarro fue liquidado de manera gradual. Valeria encontró trabajo en otra firma en menos de 2 semanas porque era buena en lo que hacía y todos lo sabían. Rosa siguió llegando a las 6 de la mañana. Siguió saludando a don Fermín en la entrada. Siguió empujando su carrito por los pasillos, limpiando los vidrios, trapeando los pisos, recogiendo lo que otros dejaban sin pensar. Pero algo había cambiado. No en su rutina. En el aire alrededor de ella. El personal del edificio la saludaba diferente. No con exageración, no con ese tipo de atención incómoda que a veces se vuelve su propio tipo de condescendencia. Sino con respeto real. El que se gana despacio y no necesita anunciarse. Don Fermín un día le dijo, sin que viniera a cuento. Usted siempre fue la más seria de todo el edificio, Rosa. Desde el primer día. Rosa le sonrió y siguió caminando. Daniel empezó formalmente en Castellanos y Asociados el mismo mes. Su reporte había sido reconocido internamente como un hallazgo significativo para el caso. No salió en ningún titular, no tenía por qué. Él no lo había hecho para que saliera en titulares. Lo había hecho porque era lo correcto. Igual que su madre. Una tarde de ese mes, Rosa estaba terminando su turno cuando encontró un sobre en su casillero del cuarto de servicio. Sin remitente. Solo su nombre escrito a mano. Lo abrió. Adentro había una tarjeta pequeña. Blanca, sin membrete. 4 líneas escritas con letra apretada y seria. Señora Rosa, soy uno de los clientes afectados por Navarro. Me enteré por un conocido del edificio de su situación y de la de su hijo. No sé si esto ayuda en algo, pero quería que alguien en ese edificio supiera que lo que hizo su familia importó. Gracias. Sin firma. Rosa leyó la tarjeta 2 veces. La dobló con cuidado, igual que había doblado el papel del aumento semanas antes, y la guardó en la bolsa de tela verde.
Se sentó un momento en el banco de madera junto a los lockers. Pensó en todo lo que había cargado en silencio durante esos 4 años. No solo en ese edificio, sino antes. Siempre antes. La vida que se construye sin red, sin apellido importante, sin nadie que abra puertas. La vida que se sostiene con las manos y con la espalda y con esa clase de orgullo tranquilo que no necesita público. Pensó en Rodrigo Navarro mirándola en el pasillo ese último lunes, bajando los ojos primero. No sintió satisfacción exactamente. Sintió algo más quieto que eso. Sintió que el mundo, a su manera torpe y lenta, había sido justo. No perfecto. Justo no es lo mismo que perfecto. Todavía había personas que habían perdido su dinero y no lo iban a recuperar fácil. Todavía había sistemas que protegen a los de arriba más tiempo del necesario. Todavía había edificios llenos de Rodrigos que miraban a través de la gente como si no existiera. Pero en este rincón pequeño del mundo, en este edificio de vidrio y mármol, una mujer de uniforme azul con manos ásperas y bolsa de tela verde había estado en su lugar desde el principio. Y al final, eso fue suficiente. Más que suficiente. Rosa se levantó, recogió su bolsa y salió del cuarto de servicio. Bajó las escaleras, cruzó el lobby, saludó a don Fermín y empujó la puerta de vidrio hacia la calle. El microbús tardaba 5 minutos. El aire afuera estaba frío pero no desagradable. Rosa se paró en la acera, se subió el cierre de la chamarra y miró la calle sin prisa. En algún lugar de la ciudad, su hijo estaba terminando su segundo mes en su trabajo nuevo, aprendiendo, creciendo, construyendo algo sólido con las mismas manos callosas que ella le había enseñado a usar. En algún despacho de abogados, Rodrigo Navarro seguía pagando por cada mentira con intereses que ningún fondo de inversión podría cubrir. Y Rosa estaba aquí, parada en la acera, esperando su microbús, siendo exactamente quien había sido siempre. Una mujer que trabajó con honestidad cuando nadie la veía. Que no se dobló cuando la presionaron. Que no necesitó gritar para que su historia se escuchara. Hay personas así en todos lados. En todos los edificios, en todas las oficinas, en todos los pisos que alguien limpia antes de que llegues por la mañana. Personas que cargan más de lo que imaginas y que lo hacen sin pedirte que lo notes. Esta fue la historia de una de ellas. Y merecía ser contada hasta el final.